Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano, bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. En este año 15.492 del calendario terrestre, mi galaxia mantiene 581 portales de salto estelares. Lo que sigue son registros seleccionados, conservado en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Hola exploradores, soy Zarius y estáis a punto de entrar en el universo de la Tierra Perdida. Un lugar donde la ciencia y el misterio se confunden con los sueños, donde cada historia es un eco de lo que fuimos y de lo que podríamos llegar a ser. Si queréis descubrir más sobre este universo, sus relatos, sus personajes y sus mundos, visitad tierraperdida.com. Hoy abrimos un nuevo portal, Olimpia. Ajustad el rumbo, respirad hondo y prepararos para cruzar hacia el sistema donde nos aguarda esta historia sobre la piloto. Bienvenidos a la Tierra Perdida. Amoni nunca fue un hogar, solo un recurso explotable. Un planeta árido y tóxico desde su origen, que, con el tiempo y la injerencia humana, se convirtió en un gigante de roca corroída por la constante actividad industrial. Su atmósfera, débil y envenenada por siglos de manufactura descontrolada, flotaba como un velo de muerte sobre la superficie. No había océanos ni selvas, nunca las hubo, solo interminables refinerías y fábricas, sus chimeneas vomitando columnas de humo espeso que nunca ascendían del todo, atrapadas en la gravedad contaminada del planeta. Ocultaban la luz de su sol azul en una bruma densa, viciada y eterna. Para sobrevivir, la humanidad se había refugiado bajo enormes cúpulas de cristal reforzado, estructuras ciclópeas que contenían el único aire respirable del planeta. Pero con los años, la niebla tóxica en el exterior se volvió más espesa, acumulándose sobre las cúpulas hasta envolverlas en una sombra perenne. El sol y las estrellas quedaron ocultos tras aquel manto oscuro, dejando a los habitantes atrapados en un crepúsculo artificial, donde la única luz provenía de farolas eléctricas y paneles desgastados. Por ello, la ciudad comenzó a crecer en vertical, nivel tras nivel, buscando abrirse paso a través de la bruma hasta volver a tocar la luz. Y con ello, la brecha entre los errantes más acaudalados y los que apenas sobrevivían se hizo tangible en el paisaje. Arriba, los ricos vivían en complejos donde la luz del sol aún alcanzaba a acariciar sus jardines sintéticos y terrazas panorámicas. Abajo, sumidos en la perpetua penumbra de la niebla tóxica, se apretaban los obreros, los mercenarios y los desposeídos, condenados a ver solo la luz de los neones y a sobrevivir en un laberinto de calles angostas y saturadas de vida.
Pero en Amoni todos eran errantes. No había ciudadanos de primera, no había leyes de Temis. Solo la supervivencia dictaba el orden y cualquiera podía llegar a la cima. Tracia, una de las cúpulas más grandes de Amoni, vibraba con un caos eléctrico. En los barrios bajos de la colmena, sus calles retorcidas y desordenadas bullían con una energía inagotable. No importaba la hora, bajo la sombra eterna de la niebla tóxica, la diferencia entre el día y la noche se había vuelto irrelevante. Los mercados se desplegaban como venas abiertas, con puestos de comida, herramientas recicladas, piezas de naves de dudosa procedencia y artefactos olvidados de otra era. Los olores se entremezclaban sin compasión: especias ardientes, carne asada en parrillas de plasma, el inconfundible hedor metálico del lubricante de motores. El bullicio era incesante, un mar de voces, risas y pregones que se fundían con el murmullo mecánico de los generadores y el golpeteo metálico de herramientas en los puestos de reparación. Entre la multitud, un zumbido vibrante y agudo comenzó a abrirse paso, pero nadie le prestó mayor atención. Un aeropod oxidado pasó rozando el suelo, esquivando por milímetros a una anciana que renegaba con una voz más fuerte que la propia turbina del vehículo. Por la herrumbre de los viejos Tranleps, tu aeropod zumba más que mis oídos biónicos. El piloto, sin molestarse en disculparse, desapareció entre la marea de peatones. Más adelante, un grupo de niños descalzos perseguía a un gato que saltaba ágilmente entre los tejados de las tiendas, su pelaje moteado mezclándose con la suciedad de los paneles solares abandonados, ahora inservibles. El animal maulló desafiante antes de desaparecer en la neblina de un callejón. Más allá, en la sombra de un puente elevado, dos bandas negociaban en susurros mientras pasaban entre ellos paquetes envueltos en plásticos sellados. Nadie se detenía a mirarlos. Los tratos oscuros eran una parte del ecosistema de Tracia, como lo eran los carteristas que se movían con la precisión experta entre los visitantes despistados. En la plaza central, un hombre con un traje impecable caminaba con paso apresurado, esquivando la multitud con apremio. Su rostro estaba tenso, los ojos ocultos tras unas lentes de interfaz doradas que reflejaban el caos a su alrededor. Un pequeño droide flotante lo seguía de cerca, proyectando escudos de seguridad invisibles que repelían a los ladrones con pequeños impulsos eléctricos. No tardó en desaparecer por una de las escaleras mecánicas que llevaban a los niveles superiores, a una vida más limpia y silenciosa. Cerca de una fuente recicladora, un saltimbanqui cubierto de luces neón realizaba acrobacias imposibles sobre una cuerda floja, mientras un androide con brazos mecánicos tocaba una melodía vibrante en un viejo sintetizador. Los niños reían y la multitud lanzaba créditos digitales al aire, donde eran capturados por un pequeño dron de cobro automático. El aire vibraba con la energía de la multitud, pero bajo las sombras de los niveles inferiores de Tracia, en un antiguo viaducto de carga olvidado por la historia, la carrera ilegal estaba a punto de comenzar. Luces de neón titilaban sobre carteles improvisados, y el aroma del aceite quemado, la chatarra y la comida callejera se mezclaban en un cóctel embriagador. En los laterales de las calles se alineaban los aeropods, máquinas de velocidad y peligro. No tenían ruedas, apenas pequeños alerones y ninguna carrocería que protegieran a los pilotos. Solo un reactor rugiendo bajo el asiento y un centro de mando digital para maniobrar. Eran bestias indomables levitando a pocos centímetros del suelo, impulsadas por una tecnología que variaba desde la ingeniería de precisión hasta el más descarado ensamblaje de piezas recicladas. Algunas, las más sofisticadas,
parecían proyectiles de plasma, estilizadas y aerodinámicas, con líneas pulidas y revestimientos de materiales ultraligeros. Sus reactores ronroneaban con una vibración afinada, diseñados para alcanzar velocidades extremas con la precisión de una máquina de guerra moderna. Eran los aeropods de competición, creados por manos expertas, con chips de regulación de energía y sistemas de estabilidad avanzados. Algunos incluso contaban con control por interfaz neural, enlazado directamente al casco del piloto, pero no todos tenían acceso a esas maravillas tecnológicas. Entre las máquinas alineadas en la pista, también había monstruos ensamblados a base de desechos y piezas recicladas. Los Frankensteins, como los locales llamaban a los aeropods caseros, fabricados con lo que se pudiera encontrar en los depósitos de chatarra. Algunos llevaban motores industriales reacondicionados, otros tenían chasis soldados con restos de tuberías y estructuras de carga. Sus reactores vibraban de manera errática, con impulsos inestables, y más de uno dejaba escapar chispas o pequeños estallidos de gases mal calibrados. Correr con uno de estos era un acto de fe y de locura, pero si se ganaba valía la pena. La recaudación de las apuestas nunca defraudaba. Los pilotos, figuras envueltas en chaquetas reforzadas, guantes desgastados y cascos sin homologación, ajustaban sus máquinas. Un hombre de piel curtida pasó la mano por el manillar de su aeropod artesanal, murmurando algo como una oración antes de montarse. Otro, con tatuajes en el cuello y una sonrisa confiada, verificaba la presión de su reactor como si estuviera inspeccionando una bomba a punto de estallar. El público se agolpaba en los bordes de la pista. Los créditos digitales cambiaban de dueño con rapidez. Las apuestas aumentaban con cada segundo que pasaba. Gritos de emoción y expectación llenaban el aire cuando un viejo altavoz distorsionado lanzó la cuenta regresiva. 3. Los motores rugieron como bestias mecánicas despertando. 2. El suelo tembló con la vibración de los reactores. 1. Los aeropods se dispararon hacia adelante como relámpagos sobre el asfalto flotante. La primera carrera rugía en la distancia, su eco de motores y vitores retumbando en la estructura metálica del viaducto. Mientras tanto, cerca de la línea de salida, un grupo de hombres de aspecto curtido formaba un círculo cerrado, intercambiando desafíos y risas entre los dientes. La multitud se agolpaba alrededor, escuchando con atención, tomando partido con apuestas que se disparaban en cuestión de segundos. Un hombre rapado y con un ojo cibernético ajustaba las cuotas en su datapad, deslizando cifras con la precisión de un depredador calculador. Otro, con las manos manchadas de grasa y un cigarro apagado entre los dientes, giraba una moneda en el aire antes de cerrar un trato. Los créditos digitales fluían con la misma velocidad que los aeropods lanzados a la carrera. Entre ellos, con su chaqueta gastada y su sonrisa socarrona, estaba Finn Holt. Cabello castaño oscuro despeinado, barba de 4 días y ojos grises afilados como cuchillas. No tenía prisa, pero siempre tenía un plan. Mientras los demás discutían sobre apuestas y favoritos, Finn simplemente escuchaba, dejando que las palabras flotaran a su alrededor mientras su mirada analizaba cada detalle. Su paciencia era la de un jugador que no apostaba a ciegas, hasta que su atención se fijó en algo más valioso que los créditos. Un artefacto antiguo que colgaba del cuello de Igor, la verdadera razón por la que estaba ahí. ¡Ey! ¿Cuánto a que revientas en la segunda vuelta, Holt? Soltó un hombre corpulento, de piel oscura y cicatrices en los nudillos,
cruzando los brazos con una sonrisa ladeada. Tanto como a que tu chatarra explotará antes de la primera curva, Darrick. El grupo estalló en risas, algunos golpeando a Darrick en el hombro, burlándose de él. Finn, sin inmutarse, se movió con la misma despreocupación calculada de siempre, cambiando el peso de un pie al otro mientras giraba hacia la multitud. Entre los gritos de emoción y los créditos digitales cambiando de dueño, sus ojos volvieron a posarse en Igor. Era un hombre bajo y rechoncho, con la nariz rota y un chaleco de cuero que había visto mejores días. Pero Finn no miraba su ropa ni su postura, miraba el pequeño cristal de datos colgando de su cuello. Entrecerró los ojos. Era viejo, desgastado, pero también muy antiguo, y lo más importante, era justo lo que le habían pedido recuperar. Con la confianza de quien ya tenía la partida ganada, Finn comenzó a acercarse. Giró levemente la muñeca, permitiendo que la luz de los neones rebotara en el vidrio de su reloj analógico, un objeto fuera de lugar en un mundo de datos y pantallas holográficas. Curioso, ¿verdad? Murmuró con un tono despreocupado mientras tamborillaba los dedos contra la carcasa metálica. Igor lo fulminó con la mirada, arrugando la nariz. ¿Eso todavía funciona? Finn sonrió con la naturalidad de alguien que sabía que ya habían mordido el anzuelo. Por supuesto. Le dio un par de golpecitos suaves al cristal. Es una pieza rara, de las que tienen historia. Un Rolex auténtico fabricado en la Tierra, no como esas chucherías sin valor que venden en los mercados de arriba. Igor soltó una risa seca, cruzándose de brazos. ¿En la Tierra? Bufó. Un trozo de metal con agujas giratorias no vale una maldita mierda en Amoni, aunque tenga más de 3000 años. Finn levantó una ceja, divertido. Claro, claro. Lo dice alguien que entiende de reliquias. Seguro que tú sí sabes valorar algo con historia. Igor frunció el ceño, instintivamente llevándose la mano al cuello. Finn aprovechó el gesto sin dejar de sonreír. Y dime, amigo, ¿la suerte te acompaña esta noche o solo vienes a presumir reconocimiento sobre artefactos? No necesito suerte para ganar. Escupió Igor. Finn echó un vistazo a su aeropod, una amalgama de piezas remendadas y un reactor que sonaba como si estuviera a una sacudida de desarmarse. Luego volvió la vista a Igor y chasqueó la lengua. ¿Seguro? Porque tu máquina grita desastre más que campeón. Los espectadores más cercanos rieron, lo que solo sirvió para que Igor apretara la mandíbula. No necesitas una buena máquina para ser el mejor. Entonces hagámoslo interesante. Dijo Finn con la confianza de quien ya veía el desenlace. Duplico la apuesta habitual. Los murmullos se extendieron entre los espectadores. Igor arqueó una ceja, sorprendido. ¿En doble? No tengo tanta pasta. Finn ladeó la cabeza, fingiendo pensarlo. Luego, con una sonrisa casual, se encogió de hombros. Entonces proponme tú un trato justo. Igor pasó la lengua por los dientes, evaluándolo. Luego, con una expresión astuta, agarró el colgante en su cuello y lo sostuvo entre los dedos. Este cristal Dijo con tono casual. proviene de la nave colonizadora Liberty. Finn chasqueó la lengua, sin siquiera molestarse en ocultar su escepticismo. Sí, claro. Y seguro que aún contiene datos intactos, ¿no? La devastación de los 50 lo dejó todo reducido a basura digital. No queda nada útil de la Liberty. Igor sonrió, disfrutando de la atención que la conversación había atraído. ¿Quieres apostar? Finn alzó una ceja. La jugada le divertía. Está bien. Mi dinero contra tu cristal. Pero Igor negó con la cabeza lentamente, su sonrisa ampliándose. Si yo me juego algo valioso para mí, tú también. Sus ojos se posaron en la muñeca de Finn. El reloj. Finn giró la muñeca lentamente, dejando que la luz se reflejara en el cristal del reloj analógico.
un objeto fuera de su tiempo, con historia, con un valor incalculable. Los espectadores contuvieron el aliento. Finn dejó escapar una exhalación entre los dientes y luego, con la naturalidad de quien ya sabía la respuesta, extendió la mano. Trato hecho. Igor la estrechó con fuerza. Apuesta cerrada. El apretón de manos entre Finn e Igor selló la apuesta, y con ello, la atención de la multitud se disipó, regresando a la verdadera razón por la que estaban ahí: la carrera. Los motores vibraban en el aire, los apostadores ajustaban sus últimas cifras y los corredores revisaban sus máquinas con el nerviosismo contenido de quienes estaban a punto de jugarse el pellejo. Entonces, un rugido distinto rompió la cacofonía del circuito. No era el zumbido errático de un Frankenstein mal ensamblado, ni el pulso refinado de un aeropod de competición. Era una criatura diferente, salvaje y afinada al mismo tiempo, un rugido gutural que anunciaba su llegada antes de que cualquiera pudiera verlo. La multitud giró la cabeza al unísono, justo cuando una máquina oscura emergió de entre las sombras, zigzagueando entre los apostadores, con la confianza de alguien que no tenía miedo de hacerlos saltar del camino. No era un simple aeropod casero, era un monstruo híbrido, con líneas de competición, pero una agresividad improvisada, un ensamblaje imposible entre tecnología de élite y el descaro de la chatarra. Y sobre él, Zara Rein. Su silueta recortada por los neones parpadeantes la hacía inconfundible. Cabello corto y muy rubio, un mechón rebelde sobre la frente, sonrisa ladeada y los ojos verdes chispeando con la adrenalina. Vestía una chaqueta de piloto desgastada, con parches cosidos a mano y un chaleco reforzado por encima. Su cuerpo compacto y musculoso se inclinaba con precisión sobre la máquina, manejándola como si fuera una extensión de sí misma. Tras ella, con los brazos rodeando su cintura y un gesto entre la diversión y el fastidio, Rhea, su ingeniera, de pelo castaño claro recogido en una coleta sencilla, ojos de un azul afilado como una cuchilla, piel cubierta de pecas que se perdían bajo las luces intermitentes. No tenía el porte de una corredora, pero su presencia en el aeropod no era la de una pasajera cualquiera. Sus manos, callosas por años de trabajo, descansaban con naturalidad en el cinturón de Zara, como si no fuera la primera vez que compartían un viaje así. La máquina frenó con un rugido controlado, dejando un leve temblor en el suelo. Zara tocó el manillar con un golpecito despreocupado antes de bajar con una facilidad felina. Rhea, en cambio, bajó con un salto más brusco, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Por poco atropellas a media pista. Zara se encogió de hombros, una sonrisa lobuna iluminando su rostro. ¿Y qué clase de entrada sería si no hiciera que me miraran, señorita Corbel? Dijo, guiñándole un ojo a su amiga. El murmullo entre los apostadores creció. Zara estaba en la pista, y eso significaba que la carrera acababa de volverse mucho más interesante. Pero su llegada no solo captó la atención de la multitud, sino que desestabilizó por completo las apuestas. Hasta hace unos minutos, el duelo entre Finn e Igor parecía ser la gran atracción, pero ahora el foco se desplazaba hacia la recién llegada. No era una corredora más, era una leyenda en el circuito, y su sola presencia bastaba para hacer temblar a los apostadores más veteranos. Finn Holt, apoyado con aparente calma en un poste metálico, no perdió detalle. Zara avanzó hacia el grupo con un paso ligero y despreocupado, su chaqueta de piloto ondeando levemente con la brisa generada por los aeropods en marcha. Su sonrisa era amplia, desmesurada, de quien disfruta cada maldita carrera como si fuese la última,
Su sola energía hacía que el ambiente cambiara a su paso. El murmullo entre los apostadores crecía, pero no con entusiasmo, sino con duda. A ver, Canturreó Zara al llegar al círculo mirando a su alrededor con los ojos brillantes. ¿cómo van las apuestas? Porque si han sido aburridas, os traigo una solución. Los presentes se miraron entre sí. Un hombre que acababa de lanzar una apuesta titubeó y retiró su mano antes de confirmar la transacción. Otro frunció el ceño y murmuró algo entre dientes antes de cerrar su datapad sin decir palabra. Nadie quería apostar contra Zara Rain. Finn se incorporó un poco más, evaluándola. Había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar, no porque la conociera, sino porque reconocía la actitud. Esa seguridad feroz, la misma que había visto en los mejores luchadores, en los que no solo confían en su habilidad, sino que sabían exactamente lo que hacían. No debía subestimarla, sería un error. La verdad es que si no hubiera apostado ya, se habría retirado en ese mismo momento, pero ya no podía. Y lo peor de todo es que su reloj estaba en juego. Zara frunció el ceño al notar la reacción de la gente, se llevó las manos a las caderas y bufó. ¿En serio? ¿Os habéis vuelto tímidos de repente? Los apostadores se removieron incómodos. Un tipo con el rostro marcado por las antiguas cicatrices carraspeó. Es que... balbuceó. Bueno, contigo en la carrera no tiene mucho sentido apostar. Zara parpadeó incrédula. ¿Qué? Otro hombre con los brazos cruzados asintió con gravedad. Nadie va a poner dinero contra ti. No es negocio perderlo antes de que empiece la carrera. Zara pestañeó un par de veces antes de soltar una carcajada. ¿Pero qué panda de aburridos sois? Exclamó con una sonrisa burlona. Venga, ¿nadie va a arriesgar un poco solo porque la leyenda Rain está en la pista? El silencio que recibió como respuesta fue aún peor que las excusas. Zara chasqueó la lengua, cruzándose de brazos. Echó un vistazo a la multitud, luego al grupo de apostadores, y de repente su expresión se iluminó. Levantó los brazos y se giró hacia el público con un entusiasmo desmesurado. Muy bien. Si nadie quiere apostar porque soy demasiado buena, vamos a hacerlo más divertido. Giró sobre sus talones y señaló la línea de salida. Hoy conduciré a ciegas y les ganaré a todos. ¿Así os animáis a apostar? El rugido de la multitud fue inmediato. El mercado de apuestas explotó en un caos de gritos y créditos digitales volando de un lado a otro. Las barreras de duda se rompieron en un instante y la adrenalina volvió a correr entre los corredores. Los apostadores se lanzaron a sus datapads, reajustando sus cálculos, subiendo las cifras. Finn se quedó mirando la escena con el ceño apenas fruncido. Vale, eso no se lo esperaba. Una cosa era ser buena y otra estar completamente loca. Sonrió. Acababa de recuperar su reloj. Desde el otro lado, Igor soltó una carcajada gutural y avanzó hacia Zara, con una expresión entre la diversión y la malicia. Me gusta tu estilo, Rain. Dijo con una sonrisa torcida. Pero si vas a correr a ciegas, que sea de verdad. Zara arqueó una ceja, divertida. Dime lo que tienes en mente. Igor se llevó las manos al cinturón, disfrutando del momento. Yo mismo te taparé los ojos y te pondré el casco por encima. Nada de trampas. El rugido del público aumentó. Zara sonrió como si le hubieran ofrecido el mejor trato de su vida. Hecho. A su lado, Rhea Corvell la miraba como si acabara de perder la cabeza. Estás completamente loca.
soltó clavándole la mirada. Te vas a matar, y de paso a la mitad del público. Zara le guiñó un ojo, su sonrisa intacta. Vamos, Ria. ¿Dónde está la emoción sin un poco de locura? Además, ¿sabes que no voy realmente a ciegas? Ria apretó los labios cruzándose de brazos. Aún así, Zara, con el enlace neuronal vas a tener que procesar una avalancha de información en tiempo real. ¿Podrías colapsar? Podré con ello, replicó Zara sin pestañear. Antes de que Rea pudiera insistir, Igor apareció entre la multitud con un antifaz en la mano, alzándolo como un trofeo. La multitud respondió con un rugido ensordecedor, la emoción subiendo como una ola en el aire cargado de adrenalina. Zara, con una sonrisa feroz, levantó el puño en alto en un gesto desafiante. El griterío se intensificó. Ya no había vuelta atrás. El rugido de los reactores sacudió el aire, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de la multitud. Las luces de la pista improvisada parpadearon en rojo, marcando los últimos segundos antes del inicio. La tensión era una bestia invisible en la línea de salida, donde los 5 corredores se aferraban a los manillares de sus aeropods, listos para lanzarse a una carrera donde el más mínimo error podía significar un choque mortal. Zara Rain estaba en el centro de la formación, con los ojos vendados bajo el casco. Su postura irradiaba confianza. Sentía todo su entorno gracias al enlace neural. Era como ver incluso mejor. La vibración de sus motores, el zumbido de la energía fluctuando a su alrededor. No necesitaba ver. Su mente y su máquina eran una. Ya realizaba cálculos mentales de la trayectoria inicial, afinándolos con los datos que la pequeña IA de a bordo le suministraba en segundo plano. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera en una competición real. Por un instante se permitió recordar lo difícil que siempre había sido encajar. Tenía un don con los números y los cálculos, una facilidad inquietante, y sus sentidos eran tan afilados como los de un gato. De niña aquello solo le había traído problemas. Ahora, en cambio, la convertía en la favorita del circuito de aeroports de Tracia. Hoy los dejaría a todos boquiabiertos. A su lado, Finn Holt respiró hondo. Su aeropod, aunque sólido, no era ni el más veloz ni el más resistente. Tendría que correr con inteligencia. Zara le preocupaba, y el peso del reloj en su muñeca le recordaba que no podía permitirse perder. A su derecha, Igor, apretando los dientes, tronaba los nudillos mientras su aeropod chisporroteaba con su característica inestabilidad. Su apuesta lo obligaba a ganar, no había otra opción. Más allá, Vika, Trueno, Deicir se inclinó levemente hacia adelante, su cuerpo siguiendo la curvatura de su máquina con una postura instintivamente sensual. Parecía disfrutar tanto del espectáculo como de la tensión previa a la carrera, como si el peligro fuera su combustible. En cambio, Nash, el muro, Cormac, se mantenía inmóvil, como un tanque esperando arrollar todo a su paso. Finalmente, el viejo altavoz distorsionado lanzó nuevamente la cuenta regresiva. 3, 2, 1... El estallido de los reactores fue ensordecedor. Los 5 aeropods salieron disparados como relámpagos, dejando un torbellino de polvo y chispas a su paso. Zara reaccionó de forma inmediata, su aeropod catapultándola hacia adelante sin la más mínima vacilación. Podía sentir las fluctuaciones del aire a su alrededor, los cambios en la presión cuando los demás corredores se acercaban o se apartaban.
Los sensores del Aeropod ayudaban, claro. En su mente, todos los vectores en movimiento se calculaban a una velocidad inimaginable. Finn arrancó ya con la tónica que seguiría en toda la carrera. Aprovechó su salida limpia para mantenerse en la estela de Nash, usando su tamaño como escudo contra los golpes de aire de los demás corredores. Los primeros 500 metros fueron un despliegue de velocidad pura, antes de que el camino se estrechara abruptamente. Llegaban a los túneles oxidados. Las bocas de las enormes tuberías se abrieron ante ellos como fauces metálicas acerradas. El camino se reducía a pasadizos cilíndricos apenas lo suficientemente anchos para 2 Aeropod en paralelo. Vika se lanzó de cabeza. Entró a toda velocidad, su Aeropod deslizándose con precisión entre las paredes de metal corroído que empezaron a amplificar el rugido del aparato, pero no se limitó a pasar. Con un sutil giro de muñeca, inclinó el manillar y su máquina ejecutó un perfecto tonel volado, rotando sobre su eje longitudinal en un destello de luces y metal. Un giro completo, sin perder ni un ápice de velocidad. Cuando volvió a estabilizarse, ya había ganado 1 metro más de ventaja. Finn entró detrás de Nash, usando su sombra para maniobrar mejor. Igor, sin paciencia, trató de adelantar por el lado, pero la fricción de su reactor contra la pared soltó una lluvia de chispas. Zara, detrás, pisándoles los talones a pesar de estar ciega, se lanzó al túnel sin la más mínima duda. Su casco le transmitía cada vibración, cada fluctuación de presión, cada partícula de polvo flotando en el aire. Nash, confiado en el peso de su máquina, intentó arrinconar a Finn contra la pared del túnel, inclinándose para cerrarle el paso. Pero Finn, en lugar de resistirse, frenó en el último instante, sorprendiéndolo. Nash corrigió bruscamente la inclinación para no estrellarse, su Aeropod rozando el metal oxidado. Igor aprovechó el duelo y con un acelerón que resonó por toda la estructura, los adelantó por la izquierda en el espacio justo antes de que el túnel se estrechara aún más. La vibración dentro de los túneles se volvió insoportable. El eco de los motores rebotaba en las paredes, fundiendo cada estruendo en un solo rugido indistinguible. Zara tuvo que ralentizar. El eco de las pulsaciones que recibía la perturbaban. Finn apretó los dientes, frustrado por haber perdido 2 posiciones, pero no tuvo tiempo de maldecir su suerte. Un resplandor blanquecino destelló frente a él, una fuga de vapor. El tramo estaba plagado de tuberías antiguas que, sin previo aviso, libraban ráfagas de calor y presión, convirtiéndolo en una trampa mortal para cualquiera que no reaccionara a tiempo. Vika en cabeza pasó sin inmutarse, su máquina rozando los bordes con una precisión suicida. Igor no tuvo tanta suerte. Una ráfaga de vapor golpeó el lateral de su Aeropod, sacudiéndolo bruscamente. Nash lo adelantó a toda velocidad, seguido de cerca por Finn y Zara, quedándose así en la última posición. Zara lo sintió antes de que los datos lo confirmaran a través del enlace neuronal. Algo alteró el flujo del aire a su alrededor, una perturbación sutil pero inconfundible. No se apartó, no frenó, simplemente reaccionó. Con un movimiento preciso, inclinó su cuerpo hacia un lado, deslizando su Aeropod con una maniobra impecable justo a tiempo para esquivar la mortífera ráfaga de gas que, de haberla alcanzado, la habría lanzado fuera de la carrera. El rugido de los Aeropods rebotó con un eco ensordecedor al salir de los túneles oxidados, dejando atrás la vibración metálica de las tuberías y emergiendo en un tramo completamente diferente, una plataforma elevada que se extendía sobre el llamado charco pútrido.
El lago ácido resplandecía bajo ellos con un brillo verdoso enfermizo. Su superficie espesa ondeaba con burbujas esporádicas que explotaban en humaredas tóxicas. Las advertencias en las paredes del circuito no eran necesarias. Cualquiera en Tracia sabía lo que pasaba si esa agua tocaba la piel o los motores. Vika, apodada Trueno, fue la primera en lanzarse. Sin miedo, bajó la altura de su aeropod hasta casi rozar el agua contaminada. El riesgo era extremo, pero el truco era simple. Al ir más bajo, generaba una estela tóxica que se alzaba tras ella, dificultando la visibilidad y convirtiéndose en una trampa letal para los que venían detrás. Finn vio venir la jugada y reaccionó de inmediato, elevando su aeropod para evitar la nube corrosiva. Nash, sin embargo, no fue tan afortunado, tal vez por el peso de su máquina o simplemente por una fracción de segundo de retraso. Su aeropod recibió una salpicadura directa del fluido corrosivo. En cuestión de segundos, la acidez comenzó a devorar el metal de la carcasa, dejando un rastro de humo y marcas irregulares en la estructura. ¡No! ¡Maldito sea! Gruñó, golpeando el panel de control mientras la alarma de daño destellaba en rojo. Finn, sin perder la oportunidad, tiró de los controles y ascendió bruscamente, adelantándolo por arriba con una maniobra limpia y precisa. Se colocó en segunda posición y no pudo evitar sonreír. Zara, por su parte, no necesitó alterar su curso. El enlace neuronal tradujo el entorno en un mapa sensorial perfecto, donde cada fluctuación del aire, cada variación térmica y cada partícula suspendida eran una coordenada más en su estrategia. No veía el fluido en suspensión, lo sentía. Sin cambiar su postura ni dudar un instante, ajustó su trayectoria con precisión exquisita y atravesó la única brecha posible entre las gotas mortales, adelantando a Nash, como una parca asesina inmune a la muerte. Nash, dándose cuenta de que había perdido 2 posiciones en cuestión de segundos, reaccionó con un rugido de frustración y empujó su aeropod al límite, acelerando justo a tiempo para bloquear a Igor y evitar que le robara otra posición. En la recta final del lago, Vika se desvió bruscamente a la derecha y Finn a la izquierda, muy atento a los que venían por detrás. Las bifurcaciones se desplegaban en un amplio abanico, separando temporalmente a los competidores, mientras la pista los obligaba a alejarse, pero la distancia era una ilusión. Más adelante, el camino se estrechaba de nuevo, entre un campo de escombros industriales, restos oxidados de estructuras antiguas. Y justo ahí, los 2 caminos volvían a encontrarse. Era el cruce ciego. Un tramo sin visibilidad, sin margen de maniobra, donde los corredores solo podían confiar en la suerte y en su instinto. Estaba a solo unos segundos de distancia. Los corredores entraban a la intersección a máxima velocidad, rezando porque no hubiera alguien justo en el mismo lugar. Finn sintió la adrenalina ardiéndole en la espalda. Zara había seguido a Vika. Nash e Igor estaban detrás de él. Sabía que este era el momento en el que alguien podía terminar hecho pedazos. Se concentró, fiándose por completo de sus instintos. El aeropod de Nash rugía a su espalda. De pronto, Finn frenó de golpe justo antes de la intersección. Nash le adelantó a toda velocidad con un rugido de victoria. El titánico corredor entró en el cruce eufórico y lo hizo al mismo tiempo que Vika. En la salida, el murmullo de la multitud se apagó en un instante, como si el aire hubiera sido succionado de golpe. Miles de ojos se abrieron de par en par.
los apostadores aferrando sus visores, conteniendo la respiración mientras los dos aeropods convergían en una colisión inminente. Ambos reaccionaron en el último instante. Nash giró con un reflejo casi inhumano, usando su peso para desviar su trayectoria justo lo suficiente como para rozar el costado de Vika sin arrollarla. Vika, en cambio, no pudo evitar el impacto. La colisión la sacudió con fuerza y su aeropod vibró de manera caótica en el aire, pero logró recuperar el equilibrio en el último instante. El silencio en la multitud duró una fracción de segundo antes de romperse en un rugido de incredulidad. Gritos y exclamaciones de asombro estallaron en todas direcciones. En la zona de las apuestas, algunos visores cayeron al suelo mientras los espectadores intentaban procesar lo que acaban de ver. Pero justo en ese milisegundo, Zara irrumpió como un relámpago, su aeropod girando sobre sí mismo en un tonel perfecto. El rugido de los motores se comprimió en un instante de locura pura cuando su trayectoria la llevó a pasar entre los aeropods de Vika y Nash, rozando sus turbulencias a una distancia imposible. El público apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que ocurría, cuando Zara ya había ejecutado su maniobra. Algunos espectadores gritaron su nombre, otros se quedaron con la boca abierta incrédulos. Los holomonitores captaron la imagen de su aeropod girando en el aire y en las zonas VIPs de la pista, incluso los corredores retirados se inclinaron hacia adelante, impresionados por la maniobra suicida. Vika maldijo en un jadeo, viendo cómo la sombra plateada de Zara giraba a centímetros de su casco. Nash, por su parte, apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con incredulidad al sentir la presión del aire desviarse por la fuerza de su paso. Fue un instante suspendido en el caos. Cuando Zara terminó el tonel y estabilizó su máquina, ya estaba adelante. El clamor de la multitud alcanzó su punto máximo. En los holomonitores, el movimiento de Zara se repetía en cámara lenta. El ambiente saturado por la euforia general. En las zonas de apuestas, algunos ya gritaban que la carrera estaba decidida, mientras otros se aferraban a la incertidumbre. Vika chasqueó la lengua, frustrada, al ver que la habían adelantado. Le respondió con un golpe feroz al acelerador, lanzándose de nuevo a la carrera con furia renovada. Finn llegó al cruce un segundo después, justo a tiempo para ver cómo Vika salía del cruce, aún tambaleándose en una trayectoria errática intentando recuperar el control de su máquina. Frente a él, Nash había reducido la velocidad de golpe, y en ese instante Finn comprendió el peligro inminente. Estaba a punto de chocar de lleno contra su blindado rival. ¡Mierda! Soltó entre dientes. Sin tiempo para pensar, tiró de los controles con un movimiento seco, inclinándose al límite hacia un costado. Su aeropod rozó el metal de la pista, esquivando a Nash por un margen tan estrecho que apenas cabía el grosor de una moneda. Igor llegó un segundo después y no fue tan afortunado. El pánico se reflejó en sus ojos cuando su máquina se estrelló contra la de el muro Cormac. El impacto fue brutal. Chatarra, chispas, humo salieron despedidos al aire. Igor giró por encima de su aeropod y acabó estampado contra una pared de hormigón vieja. En la salida, viéndolo todo por los holovisores, la multitud rugió entusiasmada. Nash, ileso, echó un vistazo atrás como si un simple insecto hubiera golpeado su aeropod blindado. Sin perder el tiempo, empujó los controles y aceleró de nuevo, retomando la carrera sin inmutarse. Igor, en cambio, seguía con vida, pero su carrera había terminado. Los corredores que quedaban, Zara, Vika, Finn y Nash,
se dirigían al tramo más brutal del circuito. Zara, sintiendo la carga del enlace neuronal, comenzaba a notar el peso de la carrera en su mente. El estruendo de los aeropods se extendió como un trueno a través del viaducto cuando los 4 corredores restantes dejaron atrás el cruce ciego y convergieron nuevamente en la pista principal. El choque de Igor aún humeaba en la lejanía, pero ninguno tenía el lujo de detenerse a pensar en ello. Ahora, Zara y Finn estaban en cabeza, con Nash y Vika cerrando la carrera, y el camino se estrechaba en una línea recta que a simple vista no parecía diferente a cualquier otra sección del circuito, pero todos sabían que tan solo estaban a la mitad del recorrido. La pista desaparecía para transformarse en una pared irregular de un antiguo rascacielos. Se alzaba de manera brutal, como una pared imposible. Era el ascenso suicida, la sección más despiadada del recorrido. Esperaba con los brazos abiertos a aquellos lo suficientemente locos como para enfrentarlo. En apenas unos segundos, los corredores pasarían de rozar el suelo a elevarse en vertical directamente hacia el techo de la cúpula, con un solo objetivo: frenar en el punto exacto, en lo alto, para girar en seco y entrar en el hueco descendiente del edificio antes de convertirse en un borrón de chatarra estampado contra la estructura superior. Zara Rein lideraba. Su aeropod, afinado por las manos de Rhea, rugía con un sonido casi orgánico, como una criatura viva que respondía con precisión a cada microajuste que ella realizaba con la mente. El vendaje bajo su casco no le impedía sentir el mundo a su alrededor. El enlace neuronal traducía cada turbulencia, cada fluctuación de presión, cada vacío de aire en un mapa mental que interpretaba con una facilidad instintiva. Finn Holt la seguía de cerca, sin perderla de vista. Sabía leer a las personas, detectar sus debilidades antes de que ellas mismas las notaran. Y lo que veía en Zara lo inquietaba. No solo era veloz, no solo era precisa. Pilotaba con una confianza casi antinatural. Si realmente no veía, si solo se guiaba por sus reflejos y su casco, entonces su habilidad para interpretar la carrera bordeaba lo sobrehumano. Más atrás, Nash, el muro Cormac, se mantenía en su estrategia. Su aeropod, un monstruo blindado que se sentía como un tanque en comparación con el resto, avanzaba con una implacabilidad que no necesitaba demostrar su velocidad. Solo necesitaba hacer que los demás cometieran errores. Y Vika, Trueno, a pesar del golpe que había sufrido en el cruce ciego, aún no se rendía. Su máquina temblaba ligeramente, pero ella la mantenía firme, sus ojos clavados en el ascenso que se avecinaba. El tramo final de la recta llegó sin aviso, y el suelo desapareció bajo ellos. Los motores rugieron en un solo estallido de potencia mientras los aeropods se lanzaban verticalmente hacia el cielo artificial de la cúpula. El aire se volvió denso, el peso de la aceleración presionó contra los cuerpos de los corredores, hundiéndolos en sus asientos, mientras ascendían como meteoros invertidos, trazando líneas de fuego azulados en el aire. Finn sintió la presión en su pecho, la violencia de la velocidad robándole el aliento por un instante. A su derecha, Nash comenzó a alcanzarle, inclinándose, buscando un hueco para empujarle fuera de la trayectoria ideal. No tenía intenciones de hacer una frenada limpia en la cima.
Nash quería asegurarse de que alguien más no acabara la carrera. Pero Finn lo vio venir. Giró su aeropod en el último instante, usando la turbulencia de la máquina de Zara para impulsarse a un lado y esquivar el golpe con apenas unos milímetros de margen. Nash gruñó, corrigiendo su trayectoria con torpeza y golpeando la estructura de refilón. Por encima de ellos, el techo se acercaba a toda velocidad. Faltaban apenas unos segundos para la frenada obligatoria. Zara ajustó los controles, sintiendo la gravedad cambiar a su alrededor. Su enlace neuronal le transmitía información en tiempo real, cada fluctuación en la presión del aire, cada vibración del circuito. Pero entonces algo cambió. Su visión sensorial se distorsionó por un instante. La sobrecarga de datos se acumuló en su mente con un peso insoportable, una avalancha de información comprimida en un instante, estallando en su cerebro como un colapso de energía sin control. Su casco parpadeó, su enlace se congeló. Los pulsos sensoriales se distorsionaron en un crujido de estática y ruido blanco, como si la realidad misma se fragmentara a su alrededor y todo se oscureció. Por un instante, su existencia dejó de tener forma. No había arriba ni abajo, no había gravedad ni velocidad, no había cuerpo, no había máquina, solo un abismo insondable, un vacío absoluto, un instante de parálisis aterrador, donde su mente flotó en la nada, incapaz de encontrar su camino de regreso a la carrera, y con ella el impulso de su aeropod se desvaneció. Suspendido en vertical, el reactor titubeó, perdiendo potencia mientras la máquina comenzaba a desacelerar. Pero ya había cruzado el punto de giro, y aunque la velocidad disminuía, la trayectoria estaba sellada. Si no reaccionaba en el acto, se estrellaría irremediablemente contra la cúpula. Finn lo notó al instante. El aeropod de Zara seguía ascendiendo directo hacia el techo. Un grito colectivo sacudió la multitud que observaba la carrera. Finn llegó justo en ese momento, reduciendo y girando hábilmente, se precipitó hacia la caída libre. Detrás, Nash entró en el hueco con un giro pesado pero efectivo, y Vika, aún tambaleante, corrigió su trayectoria en el último segundo y se lanzó detrás de él. Zara estaba a un segundo de estrellarse. Los gritos ahogados se mezclaron con maldiciones y apuestas canceladas a última hora. Algunos espectadores se empujaron para ver mejor, otros golpearon la chapa oxidada de las barreras con los puños. En los rincones más oscuros del circuito, los apostadores clavaron los dedos en sus visores, algunos gritando eufóricos, otros maldiciendo en voz alta, mientras intentaban ajustar sus créditos en el último segundo. Y entonces volvió la luz. Con un puro instinto, Zara giró los controles en ese último instante, frenó con un tirón brutal e inclinó su aeropod con una precisión imposible. El reactor se estabilizó y las turbinas vibraron al máximo, rugiendo como no lo habían hecho antes, usando la estructura sólida de la cúpula como si fuera un deflector de chorro y aprovechando así el mayor empuje posible del reactor. Salió disparada como una bala por el hueco del edificio. La multitud, que había contenido el aliento, explotó en un rugido ensordecedor. Las voces gritaban su nombre, otras se quedaron en shock. En los holomonitores, la repetición en cámara lenta mostraba su maniobra imposible una y otra vez,
mientras algunos apostadores señalaban la imagen con incredulidad y otros se limitaban a maldecir, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Por un instante pareció que Zara iba a perder el control, que el impacto era inevitable a pesar del intento de recuperación, pero no lo hizo. Zara Rain se metió en el hueco descendente como una sombra que jamás había dudado. En la zona de apuestas, alguien golpeó la mesa con un puño. Un grupo de niños imitó el giro en su aeropod con los brazos extendidos, como si hubieran presenciado una diosa en movimiento. Por primera vez en toda la carrera, Zara mostró una debilidad, y el precio fue pasar de liderar la carrera a quedar en el último lugar. Pero si eso era lo peor que podía pasarle, seguía siendo casi imposible de vencer. Los sistemas habían vuelto a funcionar cuando un calor reconfortante se expandió en su pecho, como un pulso eléctrico que despertó cada fibra de su ser. En un instante la conexión con la interfaz neuronal dejó de ser una carga y se convirtió en algo natural, un flujo perfecto de datos e instinto. El atasco de datos que la había bloqueado momentos atrás desapareció, y con ello la última barrera entre ella y la máquina se desvaneció. Zara era el Aeropod era Zara. El circuito se precipitaba ahora en espiral, un último tramo antes del giro de 90 grados y la recta final. El mundo se convirtió en un torbellino de luces y metal. Cada giro era un latigazo de fuerza G. Cada inclinación exigía una precisión milimétrica para no salir despedida. Se inclinó en cada curva, dejándose llevar por la inercia, sintiendo el vértigo arañarle el estómago como un viejo demonio familiar. El aire rugía a su alrededor. Las turbulencias generadas por los demás corredores golpeaban su aeropod como puñetazos invisibles. Pero Zara se adaptaba al caos. Lo absorbía, lo convertía en parte de sí misma. Cada vibración, cada fluctuación del aire, cada mínima variación en la presión de la pista se convirtió en un eco dentro de su mente. Vika iba justo delante, su estela de aire cortando la trayectoria perfecta. Zara sonrió con un destello feroz. Se deslizó en el rebufo de su rival, dejándose llevar por la corriente invisible, reduciendo la resistencia del aire y ganando velocidad sin esfuerzo. En el último giro descendente, ejecutó la maniobra con precisión milimétrica y adelantó a Vika en un movimiento tan limpio que parecía coreografiado. El suelo se acercó en un parpadeo. La mayoría de los corredores frenaron con fuerza para afrontar el giro de 90 grados al final del descenso. Pero Zara apenas tocó los frenos. Aprovechó la inercia de la caída, ajustó el ángulo de su aeropod y entró en la curva con una agresividad suicida. Nash, con su máquina pesada, intentó cerrar el paso, pero Zara ya estaba dentro de la trayectoria. Se deslizó por el interior del giro y lo superó en el instante exacto en que su rival aún corregía el peso de su aeropod. Cuando salió de la curva ya estaba en segunda posición. Finn, un poco más adelante, sintió un escalofrío en la nuca, una advertencia de su propio instinto. Algo iba mal, algo había cambiado. Miró por el rabillo del ojo y vio a Zara pisándole los talones, como si jamás hubiera perdido terreno. Su pulso se aceleró. Esto no iba a ser tan fácil. Todo se decidiría en el siguiente minuto. Ya no había túneles, ni tuberías oxidadas, ni lagos tóxicos. Solo una recta infinita, extendiéndose como un pasillo de fuego hacia la línea de meta. Era aquí donde los motores rugían sin restricciones. Era aquí donde se decidía quién era el más rápido. Zara inclinó su cuerpo hacia adelante, sin miedo, sin vacilar. Su aeropod respondió con un gemido mecánico, acelerando más allá del límite normal de cualquier máquina en la pista. Finn no dejó que su instinto dudara.
ahora o nunca. Empujó su reactor al máximo. Su aeropod vibró peligrosamente bajo la presión, cada componente sintiendo la tensión de un sobreesfuerzo extremo, pero no soltó el acelerador. Nash, detrás, decidió jugar su última carta. Su aeropod, más lento, no podía competir en velocidad pura, pero sí podía bloquear a Vika. Cargó hacia la izquierda, interponiéndose en su trayectoria, obligándola a elegir entre reducir la velocidad o arriesgarse a una colisión. Vika optó por la única opción real: forzar el sobrepaso. Se lanzó al lado opuesto en un movimiento arriesgado, ajustando el peso de su máquina para compensar la resistencia del aire. Cada microajuste contaba. Superó a Nash en el último instante, pero tan solo estaba en el tercer puesto, y delante suya Zara se le antojaba imposible. Era más rápida, era la mejor. Vika lo sabía. Finn se inclinó más, sintió la vibración del aeropod de Zara en su espalda, en cada célula de su cuerpo. La línea de meta estaba a menos de 500 metros, ya casi lo tenía. Ambos corrían al límite de la física, sus máquinas al borde de la desintegración, cada componente soportando una presión que no estaban diseñados para resistir. Cada microajuste en los controles podía significar la victoria o el desastre. Zara sonrió. Un calor familiar comenzó a irradiar desde su pecho, un pulso eléctrico reconfortante que se expandió a través de su cuerpo como un torrente imparable. Era una sensación visceral, un destello de energía que vibraba en cada fibra de su ser, recorriéndola desde la punta de los dedos hasta la última neurona de su mente. Y entonces sucedió. Por un instante dejó de estar en la pista. Su conciencia se deslizó a través de los circuitos digitales del aeropod, viajando como un relámpago a lo largo del entramado de datos y energía que mantenía la máquina en funcionamiento. Ella era el núcleo del reactor, era la calibración del motor, era la propia estructura vibrando bajo la aceleración extrema. Podía ver las fluctuaciones de potencia como si fueran líneas de código iluminadas en su mente. Cada gota de energía, cada impulso de plasma, cada microajuste del estabilizador. Su cerebro procesó en milisegundos lo que una computadora tardaría segundos en calcular. El reactor aún tenía margen de potencia, el motor aún podía resistir más. Finn estaba solo a unos centímetros delante. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, su mente bloqueada en un único pensamiento, y la victoria era suya, tenía que ser suya. Con una sincronización perfecta, Zara recalibró el flujo energético, ajustó la tolerancia del motor y redirigió la última reserva de potencia al sistema de propulsión. El aeropod rugió como un animal liberado de sus cadenas. En el último suspiro de la carrera, su máquina pegó un salto brutal de aceleración, un último estallido de velocidad que la catapultó hacia adelante. Finn sintió el cambio antes de verlo, una vibración furiosa en el aire como si la propia pista temblara, y entonces, de la nada, Zara apareció en su visión periférica. Fue solo un destello acercándose despacio, una sombra plateada deslizándose sobre el aire amenazadora. Pero justo en ese último momento crucial, la sobrecarga de información golpeó nuevamente la mente de Zara con la fuerza de una tormenta y todo se volvió negro. El cruce de la línea de meta fue un destello de luz, un choque de sonidos. Los monitores de la pista parpadearon. Los apostadores contuvieron la respiración. Miles de ojos escudriñaban la holopantalla, esperando el veredicto. ¿Quién había cruzado primero?
Por un latido, el mundo entero se detuvo. Y entonces se acabó. El rugido de la multitud explotó a su alrededor. Los gritos de incredulidad, de furia y euforia se fundieron en un solo estruendo. Una ola de caos que sacudió la pista como un terremoto. Los apostadores se empujaban señalando las pantallas. Algunos celebraban con los brazos alzados, otros gritaban insultos, arrancándose los visores de apuestas con frustración. Pero Zara, flotando en la oscuridad de su propia mente, no supo que su maniobra final había sido perfecta. No supo que había cruzado la meta solo medio metro antes que Finn Holt. No supo que había ganado. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. Estos han sido registros seleccionados, conservados en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Registro de atribuciones musicales. City of Crime y Undertow de Gregoire Lurme. Epic Orchestral Trailer de My Way Free